Voy a grabar, ahí está. Así que ahora con este contexto vamos a arrancar, ¿no? Estamos frente al libro Apocalipsis, ¿no? Un libro que significa revelación, que significa algo que va a suceder y se le revela el Señor Jesucristo al apóstol Juan. ¿Sí? ¿Se acordamos de esto, no? De que Juan estaba exiliado, habiendo sido perseguido, ¿no? Lo querían asesinar y él para huir, ¿no? de esto, de lo de lo que querían matar, se va a una isla que quedaba en Patmos, ¿sí? Que hoy sería Grecia, esa isla, ¿no? Está exiliado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo querían matar. Entonces, ¿qué pasó? No es que por su propia voluntad se fue a esa isla porque lo querían matar, sino que a través del Espíritu Santo Dios lo guió a que vaya a eso, ¿sí? Así que, entonces él se lo revela y le dice que tenía algo para manifestarse a él, tenía algo preparado para nosotros, tanto para el siglo I, ¿no? Que fue en este tiempo que se escribió el libro de Apocalipsis, en el año 90 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Y le da la revelación. Le dijo, bienaventurado, dice el 1.3, del capítulo 1, verso 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y algo para poder mencionar acerca de esto, ¿no? De que el tiempo está cerca de que el Señor venga, está cerca de que venga el Señor a buscarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que, el mensaje que el Señor Jesucristo da a las 7 iglesias es esto, ¿no? Que todos los tiempos que están viviendo las iglesias es el tiempo que estamos viviendo hoy actual. Entonces, qué mejor poder pensar de que estas 7 iglesias enmarcan, encuadran todo lo que sería las iglesias de todos los tiempos. ¿Sí? Esto no fue específicamente a esas 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. No eran solo 7 iglesias, había muchas más, pero el Señor en su gracia, en su poderío y en su magnificencia, Él encuadró todas las 7 iglesias para poder decir que conocían las pruebas que pasaba por cada iglesia, ¿sí? Y un poquito el bosquejo que habíamos visto en Éfeso. ¿Se acuerdan que eran 5 puntos, no? ¿Sí? Alguien con el micrófono abierto, a ver. ¿Se acuerdan de qué era el bosquejo? Había su título, ¿qué más? ¿Qué más había? Su elogio. No. Hola, hola, Lauri. Mira, hola. Virgen de Jesús. Bien, había su título, su elogio. ¿Me escuchás, Laura? Sí. No, a Éfeso. ¿No lo anotaron? Sí, nada más que hay que buscarlo. Bien. Había el Señor Me en acuerdo. el mensaje a Éfeso, le había dicho, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿no? Entonces, había su título. Ahí Laura que se está conectando para poder entender esto, ¿sí? El mensaje a Éfeso, ¿no? Tenía 5 cosas para decirle. Habíamos diagramado estos 5 puntos que era su título, su elogio, su queja, su consejo y su recompensa. A ver un momento, por favor. ¿Estás escuchando, Laura? Laura. No lo tengo. Ahí está. ¿Me escuchás, Laura? Laura, hacé seña. ¿Me escuchás? ¿No escuchás? Activa. Pará. Tenés que activar el micrófono.
Bien, entonces tenemos el mensaje a Éfeso, era su título, su elogio, su queja, su consejo y su recompensa. Vamos a compartir pantalla. No sé si me llegan a... No nos acordamos. A ver. Su título. Muy bien. Ahí está. ¿Ahí llegan a ver? No. Ok, comparten. Iglesia La Paz ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no. A ver, un segundito. Sí. No, este negro nada. Bien. Miguel, Sí. La primera parte. a todos les complicó la señal por no escuchó todo cortado. ¿Cómo? ¿Me escuchás Se cortado? escuchó todo cortado. Ahí también. Apagá la cámara. Por la señal, ¿o qué? Por eso, apagá la cámara, Sandro, y solamente vos podés seguir viendo. ¿Por qué me pone esto, no? Qué lindo que está. ¿Ustedes ven la pantalla de Sí. Apocalipsis? ¿Ahora sí se ve? Sí. Sandro. Ahora sí, libro, yo te escuché todo cortado. La veo, pero te escucho todo cortado. Bueno, apagá la cámara, Sandro. Ahí te veo, Laura. Apagá la cámara, Sandro, porque por ahí te da mejor señal. Ahí está. Yo le había quedado, ¿te acordás, papá? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 8 al 11. El mensaje a Esmirna nos toca hoy. Después le digo que me lo pase. Bien, ¿qué me lo puede leer? Mensaje a Esmirna, del 8 al 11. Son solo 4 versículos. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bárbaro. Recordemos que estos son mensajes para 7 iglesias. Hemos visto en la clase pasada, el lunes pasado, ¿no? El anterior, el mensaje a Éfeso. Ahora el mensaje a Esmirna. Pero quisiera detenerme un poquito en el versículo 1 del capítulo 2, que dice que escribe ángel. ¿Quién era el ángel? El ángel era el mensajero, el pastor, el que recibía, ¿no?, la carta, ¿no?, por medio de Juan. Juan era el escritor, guiado por el Espíritu Santo, revelado por Jesús. Dios se lo había revelado. Entonces, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordemos que los 7 candeleros son 7 iglesias. Eso es algo fundamental como para poder entender esto, que son 7 iglesias, y las 7 estrellas son los 7 ángeles, que esos ángeles que dice acá son mensajero o pastor, ¿sí? Por eso el 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y acá me gustaría por ahí entender un poquito acerca de esto, ¿no?, de cómo poder diferenciar de lo que fue la iglesia en Éfeso,
que Dios lo felicitaba. O sea, ¿se acuerdan, no? Que Dios lo felicitaba porque odiaban las cosas que Dios odiaba, pero los elogiaba por su obra. ¿Se acuerdan que era, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le decía en Éfeso, y tu paciencia, pero le reprocha algo. Por eso, a diferencia de Esmirna, Esmirna es una iglesia perfecta, que no tiene ningún tipo de queja, no le tiene que dar ningún consejo porque no tenía nada. Solamente vamos a ver 4 puntos, su título, vamos a ver su elogio y vamos a ver su exhortación y su recompensa, ¿sí? Así que en Éfeso, déjame entrar en tema, reprocha que habían dejado su primer amor. Hay algo que le había dicho a la iglesia de Éfeso, sí, todo bárbaro, me encanta, te elogio porque hacían esto bueno, esto, pero había dejado el primer amor, que era algo fundamental. ¿Recuerdan el mandamiento de Dios hacia para nosotros? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay algo que ellos habían dejado, ese amor por el Señor. Ponían las cosas en primer lugar con las cosas que estaban en ese momento. Estaban adorando a otros dioses. Entonces, era una iglesia que había dejado su primer amor, la iglesia de Éfeso, que era el mandamiento más importante, ¿sí? Así que, esta iglesia vamos a ver algo totalmente distinta. Hoy vamos a estudiar el mensaje a Esmirna. Así como leímos que escribe al ángel, ¿no? De la iglesia en Esmirna. Escribe al mensajero, ¿no? Al pastor que da a la iglesia en Esmirna. Y dice así. Primero, antes de... Perdón. Anterior. Vamos a ver un poquito el contexto de la iglesia. Acá estaban en Asia Menor, estaban las 7 iglesias, estaban todas muy cerca una de la otra. Estaba la iglesia en uno, dice Éfeso, la iglesia 2, Esmirna, 3, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿sí? Así que algo de la ciudad de hoy. Hay algo para mencionar, que esta la ciudad es la única que hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, es la única que se encuentra conservada. Todas las otras lugares que hemos mencionado recién están todas bajo escombro. Esta es la única ciudad que se encuentra activa, ¿sí? Hoy en día conocida como Izmir, con Z, y Z-M-I-R, Izmir, que significa Esmirna, ¿sí? Ahí vemos la ciudad, por la gracia de Dios pudimos ir con mi familia a este lugar en Turquía, queda hoy, y vemos ahí la ciudad, vemos que es una ciudad portuaria, una ciudad que se encuentra a 50 kilómetros al norte de Éfeso, muy cerquita, 50 kilómetros, como de acá a Cañuela. Era una ciudad costera, como vemos esta foto, era una ciudad que tenía un lugar hermoso, ¿no? Parece paradisíaco, pero en ese momento no era tan así. Sí era costera, sí tenía muchos lujos. ¿Por qué? Porque era una ciudad que tenía un puerto muy grande, un puerto que hacía la entrada y salida de los yates, de los barcos, y transportaban los alimentos. También era una ciudad que en ese año ya estaba pavimentada. O sea, la iglesia en Éfeso y en Esmirna eran 2 ciudades que ya estaban pavimentadas para esa época. Entonces era un avance terrible para en ese momento, que ya esté pavimentada. También ellos, la ciudad de Esmirna, tenían su propia moneda, algo destacable para esta iglesia. Ellos ya tenían su propia moneda, cosa que no le pasaba a Éfeso y no le pasaba a los otros lugares, Tiatira, Filadelfia. Perdón. Luego también tenía una escuela que se podía estudiar. Ya recuerden en ese año, ¿no? Más o menos 90 después de Cristo ya existía, ¿no? En esta ciudad que había una escuela. Era muy, muy próspera.
tenía hermosos templos, tenía hasta en ese momento ya tenía edificios la ciudad. Ahí vemos en el centro, esta es la plaza principal, ¿no?, de Esmirna, donde está el reloj. Luego tenemos, ven ahí, bueno, Valen era chiquita, y vemos ahí que tiene una ciudad costera, como vemos el agua ahí cerquita del lugar este. También tenía, la mayoría de los habitantes eran judíos en este momento, que se oponían al cristianismo. Recuerden que el pueblo de Dios, el pueblo judío, Israel, eran que estaban dispersos por todos lados, y este lugar, Esmirna, estaba llena de judíos. Pero ¿sabés qué? Su pueblo se oponía al cristianismo. Su pueblo se oponía, se ponían en contra del cristianismo. Además, algo para destacar, que en esta época el emperador romano Domiciano, era en ese momento, el César era el rey, y Domiciano era el emperador. Pero ¿sabés qué? Que había algo que era terrible, que todos querían que lo veneren a él. Si vos decías en ese momento en Esmirna que Jesús es el Señor, seguramente ibas a ser lapidado, ibas a ser castigado, ibas a ser martirizado, hasta crucificado. Si vos en ese momento, por eso estaban perseguidos. Hay algo que me llama mucho la atención, que el Señor nunca se le escapa nada, como quizás a veces se nos escapa a nosotros. Y el significado de este nombre, Esmirna, significa mirra. ¿Se acuerdan, no? Este símbolo, ¿no? Mirra. ¿Se acuerdan de los sabios, ¿no? De los 3 sabios cuando fueron a ver al niño Jesús? Ellos llevaron, ¿se acuerdan qué llevaban? Incienso, mirra. Oro, incienso Y mirra. y mirra. Bueno, el significado de Esmirna, que es mirra, mirra significa sufrimiento. El Señor ya sabía que esta iglesia iba a pasar por mucho sufrimiento. Pero ¿sabés qué? Que esta iglesia aún eran fieles al Señor. Por eso no tuvo ninguna queja contra la iglesia de Esmirna, como lo tuvo con Éfeso, con la iglesia de Éfeso. Tampoco tuvo ningún consejo para darle el Señor Jesús a esta iglesia, porque era una iglesia que daba gusto ir a esta iglesia, porque los fieles seguidores de Jesucristo eran fieles. Y ahora vamos a ver a continuación, pero hay algo para poder entender de que, más allá de que era ostentosa, tenía templo, edificio, era próspera, tenían la moneda, tenían su escuela, tenían todo, pero ¿sabés que era poblada por judíos hipócritas? Había ciudadanos corruptos, había cristianos perseguidos y también había judíos hipócritas. Todo esto en ese momento estaban compuestos, ¿sí? Insisto, había romanos, ¿sí? Romanos que eran corruptos, cristianos que eran perseguidos por los romanos. O sea, en ese contexto, si vos y yo teníamos padres que eran romanos, no teníamos nada que padecer. Y quizás si tus padres eran de Galilea o de Jerusalén, de Nazaret, y eran judíos, seguramente iban a tener problemas. Pero como eran hipócritas, no pasaban del alto. Pasaban por alto las cosas. El problema lo tenían el que era del Señor Jesús. El que decía Jesús es el Señor. El que levantaba la bandera de Jesús es el que vino a salvar. ¿Sí? Que Él es el Señor, es el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, así estaba compuesta esta iglesia. ¿Sí? Ahora, en esta carta vemos la realidad del cristianismo. Vemos que lo que hace en un mundo de pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás como vemos hoy en el siglo XXI, vemos que el mundo está lleno de pecado. Y quizás nosotros que somos del Señor y debemos no andar en pecado, más allá que pecamos, pero sabemos que podemos confesar el pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos, a nosotros seguramente vamos a ser criticados. Quizás, ahora, si no hablamos que Jesús es el Señor, lo más probable es que no vamos a tener problema. Ahora, pero si decimos que Jesús es el Señor y decimos que Él es el único camino, como dice Juan 14:6, Él es el camino, no hay otro camino.
el mundo dice que todos los caminos llegan a Roma, pero no todos los caminos llegan al cielo. El único camino que llega al cielo, le dijo Jesús, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. Y yo soy la vida, no hay otra vida que no sea a través de mí. Así como lo dijo tan claro en eso, el Señor Jesús sabía lo que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna. Y sabe lo que sufre de cada uno de sus hijos. O sea, yo no sé qué estás pasando, qué problema estás pasando, qué sufrimiento quizás estás pasando. Pero recién me compartía Adriana que no pudo estar porque la familia, las hijas, tienen coronavirus. Entonces ellos están pasando por un momento difícil. Y quizás alguno de nosotros, esta pandemia que nos está de una u otra forma atormentando, nos está paralizando, nos está de una forma desenfocando de realmente de confiar en Jesús, como confiaban estos creyentes de esta iglesia. Y quizás a veces pasamos por sufrimiento y lo más probable es maldecir a Dios y ¿por qué me haces pasar esto? ¿Y por qué me haces pasar por esta enfermedad? ¿Por qué me haces pasar por este problema financiero, económico? ¿Por qué me haces pasar por esta angustia, esta tristeza? Pero sabes que el Señor conoce el corazón de cada uno de sus hijos, así como conocía a ellos. Y acá vemos tal cual que esta iglesia pasaba por sufrimiento. Ahora, déjame decirte una cosa. Sabes que Juan, como dije al principio, Juan estaba siendo exiliado a una isla. ¿Sabes por qué? Porque él sabía lo que era sufrir. Él escribiendo estas cartas para estas iglesias, él sabía lo que era sufrir. Él sabía lo que era ser criticado, torturado. Sabía de las personas que él conocía que quizás eran crucificadas por levantar la bandera de Jesús. Y él sabía lo que era, pero como esta carta fue escrita por él, pero guiada y revelada por el Señor Jesús, qué mejor él revelándoselo a Juan que él pasó por sufrimiento. El Señor Jesús pasó por el sufrimiento. Por eso le dice, como leyó Esteban, dijo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿no? Y acá podemos ver lo que dice. Bueno, acá un poco más acerca de la ciudad de Esmirna, que es el reloj principal. Miren lo que es hoy en día la ciudad de Esmirna, ¿no? Bastante poblada. Y acá tenemos el bosquejo que tenemos hoy, ¿sí? Son 4, a diferencia de Éfeso, que eran 5. Su título, el mismo igual que en Éfeso, su elogio, lo mismo, pero acá cambia, no tiene ninguna queja para esta iglesia y no tiene ningún consejo, solamente tiene una exhortación y tiene una recompensa, como también lo tuvo para el mensaje de Éfeso. Así que bien, ahora vamos a empezar con su título. Apocalipsis 2:8 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto, ¿no? Acá con este título, si tenés para anotar, apaga el temor. Con este título, el Señor Jesús demuestra su poder. Y con este título demuestra su victoria. Así que podamos ver de que sabemos en el contexto de lo que estaban padeciendo esta iglesia. Sabía que eran martirizados, sabían que tenían pena de muerte, sabían lo que era sufrir por amor a Jesucristo. Hasta aceptaban y soportaban la muerte ellos. ¿Sí? Así que algo para poder saber de que con este título que apaga el temor, que dice yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió el Señor, se identifica con la iglesia. ¿Sabés que con él no podemos tener temor? Quizás a veces muchos cristianos tienen miedo, temor por todo esto, lo que estamos pasando. Y el Señor, así como lo tuvo con la iglesia de Esmirna, Él dice, confíen en mí, no tengan miedo, no tengan temor. Jesús dice, mírame a mí, yo sé lo que es sufrir. No temas, dice. O sea, estos creyentes que estaban siendo afligidos, que estaban siendo atribulados, que estaban siendo torturados, ¿sí? No debían que tener temor a la muerte, no debían tener temor, porque Jesús venció la muerte. Jesús fue uno de los que venció, no hay otro que haya vencido la muerte, que haya resucitado. Él fue el que
fue cargado en esa cruz, cargando esa cruz. Él fue clavado, pero no solamente fue clavado, sino que lo bajaron muerto y fue llevado a un sepulcro. Y rodaron la piedra. Pero qué glorioso ese día cuando Jesús resucitó. Entonces vemos de que él no había que tener, dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el que venció la muerte. Confía en mí. No solamente con este título apaga el temor, sino que demuestra su poder cuando dice eso. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió. Ahí vemos que demuestra el poder. Podemos ver que en Éxodo, en el Antiguo Testamento, no lo busquen, 3:14, dice, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy. Ahí vemos que Él es el que desde el principio era y será por los siglos de los siglos. Él es desde el principio y Él va a ser el fin, ¿no? No hay otro antes que Él. Pero acompáñenme a Isaías 44:6. Vamos a leer solo ese versículo. Isaías 44:6. A ver quién me lo puede leer. Algo que puede ver que Él demuestra su poder. ¿Va a tener? 44:6. ¿Quién me lo puede leer? Acá. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Sí. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bien, más claro, échale agua, ¿no? Lo que se dice. Ahí vemos cómo Dios en su poder, ¿no? Yo soy el primero y el postrero, ¿sí? El que estuvo vivo y el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué importancia de ver de que en Él tenemos el poder que necesitamos, no por nuestra fuerza. Ahora, Romanos 8:35 y 39, cuando dice que con este poder somos más que vencedores, ahí vemos de que con este título que él dice, soy el primero y el postrero, demuestra su poder. Pero no tampoco demuestra su poder, sino vemos que demuestra su victoria. Por eso ahí, como dice su título, que demuestra su victoria. El Señor, ¿qué quiere transmitir a la iglesia de Esmirna? La seguridad que en Cristo tenemos la victoria. ¿Sabés que no tenemos la victoria nosotros por lo que tenemos? No tenemos la victoria por lo que hemos acumulado. No tenemos la victoria por lo que somos, el título que hemos estudiado, la casa que tenemos, el auto que tenemos, los viajes que hemos hecho. ¿Sabés que tenemos victoria? Porque Él demuestra que en Él tenemos la victoria. Y así quiso transmitir a la iglesia Esmirna. La seguridad de la victoria, que si confiamos en Él va a suplir todas nuestras necesidades y cualquier tipo de sufrimiento. Él vamos a tener victoria. Acompáñenme en el Salmo 46, versículo 1 al 3. Algo que el Señor dice, ¿no? Por medio del salmista que dice, Dios es nuestro amparo. ¿Se acuerdan de ese salmo? Sí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, auxilio en tribulaciones. No temeremos, dice. Los creyentes no debían temer. No debían temer los creyentes de iglesia. Y no debemos temer nosotros, porque sabemos que estamos del lado de la victoria, porque Jesús venció la muerte. Entonces, así como no debemos temer, les decía a esta iglesia, mírenme a mí, yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que es temer por las cosas que pasan. Pero mírenme a mí, yo demuestro su poder en ustedes. Yo demuestro que su victoria en ustedes. No solamente vimos su título, sino también su elogio. Ahí vemos que, como vamos a leer el verso 9, seguime ahí con tu Biblia abierta, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a detenernos en esto. Pensá un momento en esto. Dice, yo conozco tus obras. ¿Sabes que el Señor Jesús conocía las obras que tenía la iglesia de Esmirna? ¿Saben qué tipo de obra tenían ellos? Obras de fe. Que quizás a veces mucho nos cuesta a vos y a mí poder decir de tener fe. De saber que Él nos va a suplir la semana que viene. Sabemos que Él va a suplir esto que estamos pidiéndole hace meses, semanas. Ellos tenían obras de fe, a pesar de que ellos estaban perseguidos, a pesar de que ellos estaban siendo martirizados, ellos confiaban en la obra redentora del Señor Jesús. Ellos se mantenían firmes, y esto es lo que yo te quiero animar a vos, que estás del otro lado, y animarme a mí de que a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas que podemos llegar a tener, a pesar de las cosas que podemos pasar, sabemos que tenemos que tener fe que Él nos va a sacar de esto. Miren eso un poco, ponete un poquito en estos creyentes de la iglesia de Esmirna. ¿Sabés que ellos por decir Jesús es el Señor, ellos se metían en un problemón? Si vos en ese momento vos decías, César es el Señor, porque ellos lo que querían era eso. Ellos querían que de una u otra forma que vos niegues tu fe. Si vos decías en ese momento, César es el Señor, no tenías ningún problema. Y seguramente por eso vamos a ver más adelante que conozco tu pobreza, ¿no? Porque ellos, la gente que decía Jesús es el Señor, se metían en un problema. Hasta le entraban y le sacaban todas sus posesiones. Hasta eso llevaba. Pero no eran orden del César y del emperador Domiciano. Era un hazme reír los cristianos de esa época. Lo tenían como juguete. Y ahora vamos a ver más adelante qué le pasó a Policarpo, un creyente fiel, auténtico, con todas las letras, un creyente que más de uno quisiera tener en la piel, ¿no? La fe de Policarpo y saber que él no iba a negar su fe. ¿Qué haríamos nosotros si te dicen, bueno, si te toman en un trabajo o te postulan para tal cosa y te dicen, ¿vos sos cristiano evangélico? Y si vos decís que sí, no te dan el puesto, no te dan el lugar, no te dan el crédito, no te dan y somos descartados. ¿Qué haríamos? ¿Negaríamos a Jesús? Como lo hicieron otras iglesias que negaban a Jesús para pasarla bien, o como otros judíos, como eran hipócritas. Ellos eran fieles, ellos decían, no, yo soy cristiano evangélico y si tengo que perder el trabajo, no, porque hoy en día los trabajos y toda la sociedad va en contra, ¿no? De poder evadir impuestos, de poder evadir horas de trabajo, poder evadir multas, poder evadir todo. Todo hoy en día se arregla y todos lo sabemos. Entonces, pero si nosotros estamos del lado de la victoria, sabemos que Él nos va a suplir para cada cosa, no podemos mentir, no podemos engañar, no podemos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, así como le dice, yo conozco tus obras a los creyentes de esa época, nos dice a nosotros, sabe lo que hacemos vos y yo todo el tiempo. Sabe lo bueno que hacemos y sabe también lo malo que hacemos. Entonces, así como en ese momento de tormento, de atribulación, de persecución, me encanta un versículo que Pablo le dice a Timoteo, a su amado amigo. No lo busque, dice 1 Timoteo 3:12. Seguramente te vas a acordar. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabés que si vos y yo queremos vivir una vida piadosa, una vida como quiere el Señor Jesús, vamos a padecer persecución, vamos a padecer problemas? ¿Sabés que si vos y yo como creyente, como hijo de Dios, no nos metemos en ningún problema, estamos aislados, ¿no? Vamos a una reunión familiar, un cumpleaños, bueno, ahora no se puede, pero en su momento, vamos a un cumpleaños que todos son del mundo, nadie conoce a Jesús, ¿no?
Y si vos decís, no, yo esto no hago, no, esto, ¿no? Seguramente vas a ser criticado o vas a ser hablado entre ellos, quizás hasta te van a sentir que te vas a sentir mal, incómodo. Ahora, pero si vos no decís nada, seguramente la vas a pasar bien, porque nadie sabe que que sos un hijo de Dios. Bueno, acá en la iglesia, ¿qué podemos tomar como ejemplo de estos creyentes que eran auténticos? Que ellos, en donde estén, ellos eran del Señor. Manejando, eran del Señor. No iban a pasar un semáforo en rojo, no iban a excederse en velocidad, no iban a hacer nada que sea en contra de la voluntad de Dios. Así como le dijo, conozco tus obras, ¿no? Creemos que el testimonio de esta iglesia era piadosa. Era que glorificaban el nombre de Cristo. Pero no solamente dice el conozco tus obras, dice también, conozco tu tribulación. ¿Sabes que el Señor Jesús conocía las tribulaciones que estaban pasando ellos? Así como vimos que dice, y conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Acá no es que Juan dijo, bueno, pero tú eres rico, entre paréntesis, y fue por él. No, fue guiado por Jesús. Mirá, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A ver, hay algo que no me queda claro. ¿Cómo? ¿Soy pobre y a la vez soy rico? Sí. ¿Sos pobre y a la vez sos rico? Pero antes de pasar esto, yo quiero detenerme un poquito en conozco tu tribulación. Quiero que vos y yo podamos entender de que esto, para que me quede bien claro a mí, y te animo a que te pueda quedar claro a vos, que Dios conoce lo que estamos padeciendo. Nuestras tribulaciones, nuestras penurias, nuestra angustia, nuestro temor. Pero ¿sabés que Él quiere? Escuchar a nosotros de nuestra boca decir esto es lo que estamos pasando. En oración. Por eso Él quiere que le oremos a Él, que estemos en comunión. 1 Tesalonicenses 5:16 dice orar sin cesar, que estemos todo el tiempo en comunión con Él. Él quiere que sepa Él nuestras tribulaciones, pero Él ya sabe, pero quiere que le pidas. ¿Sabés que las tribulaciones de la iglesia de Esmirna, ellos debían rendir culto al emperador? ¿Sabés por qué? Porque si vos levantabas la bandera del monoteísmo, que decías que había un solo Dios, te ponías en un problema, hasta corría riesgo tu vida, porque ellos decían que había muchos dioses. Ellos creían en el politeísmo, muchos dioses, no que había un solo Dios que era Jehová de los ejércitos, como leyó recién Esteban. ¿Sabés que ser estas obras piadosas que tenía la iglesia de Esmirna, agradables al Señor, que causaban tribulación, angustia, que causaban aflicción, que había una presión terrible, que había sufrimiento, ¿sabés que estaban bajo presión de muerte a causa de su fidelidad? Y esta palabra mía a veces me hace mucho ruido. No sé a vos, pero a mí me hace mucho ruido pensar de ser fieles a Dios, de no solamente engañar acá en las personas acá en la tierra, sino de engañar al Señor Jesús, de saber que yo a veces le canto santo, 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 o Jesús es el Señor, y después lo engaño, le hago, no le soy fiel a Él. ¿Sabés que a mí esto me quiero detener de decir cómo una persona en esta iglesia que debían no solamente adorar al Señor, sino que si vos llegabas a adorar al Señor, seguramente ibas a ser crucificado. Ibas a ser crucificado. Lo más probable es que, como le pasó a Policarpo, pero no solamente dice conozco tu tribulación, el C dice conozco tu pobreza. Pero por decir Jesús es el Señor, ellos corrían, eran pobres. ¿Pobres qué? Acá se refiere a la pobreza material. Cuando leemos en la Biblia que dice yo conozco tu pobreza, habla, esta palabra pobreza significa mendicidad. Eran mendigos, eran escasos, tenían
pocos recursos materiales por ser del Señor. Eran cristianos que a causa de su fidelidad a Cristo y a la persecución, habían perdido todo. Todo. Trabajo, como mencioné recién, si vos tomabas un trabajo y decías que eras cristiano, te echaban. Habían perdido toda tu pertenencia. Vos no eras dueño de lo tuyo. Alguien entraba a tu casa y te sacaba todo por orden del emperador. Cualquier tipo de posición social. Perdías cualquier tipo de privilegio. Quizás te dejaban morir de hambre. Ellos estaban en una tribulación terrible porque estaban bajo el Imperio Romano. Ahora, esta pobreza era lo que sucedía cuando dejaban todo por Cristo. Vamos a leer 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10. ¿Tenés ahí tu Biblia? Podemos leer. 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué pasaba cuando dejaban todo por Cristo? Mirá lo que dice ese versículo. Como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ahí Pablo a los Corintios le decía, como entristecido, más siempre gozoso, ¿no? Dice, como pobres, más enriquecido a mucho. Como no teniendo nada, más proveyendo todo. O sea, acá lo que quiere decir de que ellos estaban pasando, podés tener todo, pero podés tener en el banco todos los ceros que puedas imaginar, pero solo tenés dinero. Solo tenés dinero. Y acá hay algo que dice, mirá, hay una frase que yo encontré que dice, hay personas, mirá esto, meditá en esta frase, hay personas pero tan pobres que tienen dinero solamente. Te la repito. Hay personas pero tan pobres que tienen dinero solamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen todo, pero todo dinero, pero son pobres. Pero acá el Señor Jesús dice todo lo contrario. Acá dice conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús viendo pobres aclara, pero tú eres rico. El Señor acá está elogiando, ¿no? Porque esto es un elogio tan importante que es la riqueza espiritual. Como dije, uno puede tener un montón de dinero, pero tenés solo materiales, todo materialmente hablando, pero nada espiritual. Entonces, esto nos deja bien claro que lo importante no es la riqueza material, sino la riqueza espiritual. Una bendición espiritual. Los miembros de esta congregación de la iglesia de Esmirna eran pobres, ¿no? Porque no tenían nada, porque les sacaban todo, pero eran ricos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una herencia en los cielos que los otros no tenían. ¿Sí? Los judíos que eran convertidos al cristianismo, que se habían convertido, eran esclavos, eran siervos, eran mendigos, pero ¿saben qué? Amaban al Señor en primer lugar. No como la iglesia de Éfeso, que ellos habían dejado su primer amor, habían dejado lo más importante. ¿Sí? Pero no solamente conocía su pobreza, o sea, para que nos quede bien claro, ¿qué es lo más importante? ¿Lo material o lo espiritual? Acá el Señor Jesús dice que lo más importante es que vos podés ser pobre, pero rico a la vez porque tenés a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí la iglesia de Esmirna eran pobres, no tenían nada materialmente hablando, pero sí eran ricos porque tenían una herencia en los cielos. Porque ellos, los que no eran del Señor Jesús, tenían todo, pero
era por un tiempo nada más. Pero qué mejor la herencia de pasar la eternidad con el Señor Jesús. Luego dice, conozco la blasfemia, el último elogio que le da a esta iglesia. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y mirá cómo le dice a ellos, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. ¿Sabés que la iglesia Esmirna había sido acusada falsamente por los judíos de una sinagoga? Y esto provocó que algunos miembros sean encarcelados por 10 días. ¿No? Como leímos. Así fueron probados por su fe. 10 días para ser probado. ¿Te imaginas esos 10 días? Vos podías decir, no, el César es el Señor. Y te liberaban. Pero ellos eran fieles. El objetivo, ¿sabés qué es del diablo? Para vos y para mí. ¿Cuál es el objetivo de él? Es desacreditarte, desenfocarte, ponerte la mirada en lo material o en lo temporal. Que vos te preocupes por las cosas que puedas poseerte acá en la tierra. Y acá no, acá dice de que vos sos rico en el cielo, por las cosas que vos acumulás para el cielo. Por eso debemos vivir para la eternidad y no para la terrenal. Pero acá ellos estaban probando su fe. Y el objetivo del diablo era desacreditarlo, tratar de engañarlo, tratar de confundir a estos creyentes, tratar de que dejen esa fe puesta en Jesús. Querían que lo decepcione. ¿Sabés que los judíos de esta ciudad eran hipócritas, como le hemos dicho? Decían ser judíos, como vemos acá el pasaje, y no lo eran. Eran hipócritas, vivían con una cultura de ese momento. Tenían esas costumbres, pero ellos tenían esas costumbres, pero se olvidaban de lo que era más importante. El estilo de vida romano bajo el dominio de Satanás decían ser hijos de Abraham, estos judíos, decían que eran hijos de Jacob, de Abraham, de Isaac, pero se habían olvidado de ellos, se habían olvidado de que ellos eran falsos, eran mentirosos, como Satanás, que es padre de mentira, que es engañador. Pero no solamente le dijo su título, sino que lo elogió, sino vemos que también lo exhortó. Y una de la exhortación, como leímos en el 10, ahí en el capítulo 2, dice, no temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sabés qué le dice el Señor Jesús? ¿Sabés que esta palabra temer, ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia? 365 veces aparece en la Biblia. ¿No te asombra de poder saber que la palabra temer aparece 365 veces, una vez para cada día durante un año? Te dice no temas. Acá el Señor le decía a esta iglesia, sabiendo que lo que ellos estaban padeciendo, le dice no temas, ten ánimo, mirá en mí. Mirá, es el ánimo que necesitan en medio de la persecución. Tenemos que entender que Dios permite que pasemos cosas en nuestra vida. Dios permite a veces. Pero ¿sabes qué? Para aferrarnos a Él. Y lo hace por amor a nosotros. Hay algo que a mí me llama la atención, que hay una frase que dice, como le hablé de Policarpo. ¿Saben quién era Policarpo? Era un creyente fiel a Jesucristo, que lo llevaron al patio romano, lo llevaron escarcelado, lo tuvieron y lo llevaron frente al César. ¿Y sabe lo que le dijeron? Policarpo, tenés que decir César es el Señor. ¿Qué pudo haber hecho Policarpo? No, César no es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que le hicieron a él? Lo prendieron fuego en la plaza central de Esmirna.
por ser fiel a Jesucristo. Pero ¿sabés lo que le puso una frase Policarpo al César? Le dice, tú me amenazas con fuego. Medita en esta frase. Tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora. Y luego se apaga. Pero ignorás el fuego eterno que está reservado para todos los que no creen en Jesús. O sea, el César estaba con el encendedor y con el diario para prenderlo fuego. Y antes de quemarlo le dice, mirá, vos me estás amenazando con prenderme fuego a mí. Y sé que voy a gritar y que voy a doler morir quemado. Y que todos los de Esmirna me van a escuchar. Pero sabés que este fuego que me va a quemar a mí va a ser por 1 hora. Pero a vos te espera el fuego eterno. Eso era una persona fiel, una persona que dejaba todo por Cristo, que dejaba todo lo que él había experimentado y que Jesús lo había fortalecido. Él no dudó, él dijo, Jesús es el Señor. Entonces el Señor no nos promete liberarnos de cualquier tipo de sufrimiento. Al contrario, nos dice que vamos a pasar por prueba. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo? O sea, ser cristiano no significa que si yo soy cristiano nunca más voy a tener nada, nunca más voy a tener ningún problema, nunca más voy a padecer ningún tipo de dolor, angustia, problemas. Sí vamos a pasar como cristianos, pero saber las cosas esas nos prueban, ¿no? Para poder aferrarnos más a Él. Eso nos disciplina, esto nos fortalece las pruebas. Vemos el propósito que Dios tiene para esa prueba, para cada uno de nosotros. Nos perfecciona para ser más perfecto a Él, en este cuerpo imperfecto, siendo perfecto por medio de Cristo. Debemos pasar todas las pruebas sin temor. Debemos seguir confiando que Él está con nosotros. Como dice Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13, fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Sabes que Él nunca te va a dar una prueba más de lo que no podamos soportar. Él te dice que podamos resistir, que vamos a ser tentados, vamos a dejar pasar por prueba, pero confía, dice, sé fiel. Pero no solamente te dice la exhortación no temas, sino dice que el Señor avisa lo que va a suceder. El Señor avisa, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado y tendréis tribulación por 10 días. Debe ser difícil hasta la muerte. Debe ser fiel hasta la muerte. Quiero detenerme un poquito acerca de esto de 10 días. Algunos estudiosos de la Biblia hablan de 10 periodos, ¿no? Que fueron 10 periodos de tribulación, ¿no? Que pasaron por todos los emperadores, ¿no? De una intensa persecución romana. Me acuerdo en Nerón que fue el que mandó a decapitar a Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo fue decapitado, el emperador dio la orden para que sea decapitado. También Domiciano, ¿no? Que mandó a matar a Juan y por eso Juan se exilió en la isla de Patmos. También vemos a Trajano, ¿no? La hoguera de que era un hazme reír de los cristianos. Ellos a todos los cristianos los prendían fuego para diversión de todos los romanos. Había una hoguera donde todos los cristianos los prendían fuego. Eso lo mandó a hacer Trajano, otro emperador, y así vemos a Marco Aurelio, que fue martirizado por Policarpo, y otros, ¿no? Estuvo Severo, Maximiliano, ¿sí? Y otros, ¿no? Todo desde el 64 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? 10 emperadores romanos fueron más o menos los que encabezaron la peor persecución de los cristianos. Así que estos 10 días se habla de 10 periodos de estos 10 emperadores que pasaron por ahí. Pero no solamente fue su exhortación, sino, me quedó una... Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte.
no baje los brazos. Después de saber que debemos temer, que Él va a estar con nosotros, que sabemos que lo que vamos a pasar, esta es la última exhortación que le da. Sé fiel hasta la muerte. A vos y a mí nos dice, seamos fieles, seamos auténticos. No seamos cristianos de domingo en domingo, seamos fieles a Él. Y Él nos exhorta, así como exhortaba a los de Esmirna, nos exhorta a nosotros y nos dice, seamos fieles hasta la muerte. ¿Sí? Que estemos convencidos, seguros de que nuestra fe es sin duda, sin titubear, es una fe auténtica. ¿Sí? Los creyentes de Esmirna lo fueron, por eso no tuvieron ninguna queja, como lo tuvo con Éfeso. Él sabe que solo con su ayuda y fortaleza podemos salir con victoria de la batalla. Como David que venció a Goliat, ¿se acuerdan? David venció a Goliat por su fe, no por su fuerza. Él tuvo del lado de la victoria porque él estaba confiando en Jehová. Pero no solamente fue su exhortación, sino su recompensa. Y termina, ¿no? Y dice el versículo 10, termina en la última parte, yo te daré la corona de vida. ¿Sí? Y acá vemos en el 10 y el 11, ¿no? Vemos una corona que le da una recompensa y una promesa. ¿Sí? Le da una corona y una recompensa. Y ahí vemos a Jesús dándole la corona, ¿no? Solo le pertenece a él la corona. Y vemos que dice, no temas, no, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto quizás un poco de lo que quisiera detenerme también. Esta corona que solo le pertenece a él, que él la tiene y se la va a dar a todo aquel que permanece fiel hasta la muerte, ¿no? A nosotros nos espera una corona, la corona de vida. ¿Sí? Yo tengo la corona de vida, dice el Señor Jesús. La corona son de Él y Él las ofrece a cada uno. Aquellos que pasan por prueba, aquellos que tienen que ser fieles, Él es la vida y tiene la autoridad para dar la vida. Y tiene la autoridad para darla a quien quiere. Y Él la quiere compartir con vos y conmigo. Él quiere con aquellos que aman al Señor y que resisten todo tipo de prueba, de darle la corona. La salvación ya la tenemos, la vida eterna la tenemos. El tema es que vamos a perder corona si no permanecemos, fiel hasta la muerte. Debemos ser fiel a Jesucristo. No debemos engañarlo, no debemos blasfemarlo, no debemos engañarlo, ¿sí? Debemos ser fiel a Él. Debemos saber que con Él somos más que vencedores. Él nos va a dar galardones. Y sabés que este tipo de coronas hay dos maneras de obtenerla. ¿Sabés cuáles son? Hay dos. Una en Santiago 1.12 está y la otra en Apocalipsis 2.10. Vamos a Santiago 1.12. Hay dos maneras de obtener esta corona, la corona de vida, ¿sí? Santiago 1.12 y Apocalipsis 2.10. ¿Quién me lo puede leer? Santiago 1.12. ¿Lo tenés vos? Sí. Bienaventurado Sí. varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Bien. Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Ahí está. Dice que esta corona, ¿no? Para los que soportan tentación y resisten los deseos de la carne. ¿Sabés que vos y yo tenemos todo el tiempo deseos carnales, deseos del mundo, deseos de... ¿no? Entonces te dice que vamos a tener esta corona aquellos que soportamos este tipo de tentaciones y que resistimos los deseos de esta carne. Haciéndolo que el Espíritu Santo que gobierna la vida, ¿no? La hace para poder obtener esta corona. Y la otra está en Apocalipsis 2.10, que la hemos leído, que es, yo te daré la corona de vida, ¿sí?
Acá dice que esta corona será para los creyentes que sean fieles en las tribulaciones. Y principalmente para aquellos que vayan al martirio por Jesús. Qué lindo saber que recibiremos recompensa, que recibiremos galardones para todos aquellos que perseveramos en la fe, a pesar de cualquier tipo de tribulaciones. Y también no solamente te da la corona, sino una promesa que es, no vamos a morir por segunda vez, dice, ¿no? Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte, dice el verso 11 al final. ¿Qué quiere decir eso? A ver, activemos el micrófono que ya terminamos con esto. Vamos a analizarlo de una manera. Todo aquel que nació una vez, vamos a meditar, todo aquel que nació una vez va a morir 2 veces. ¿Quiénes son estas personas? Los que no creen en Cristo. Muy bien, muy bien. Todo aquel que nació una vez, todos de nosotros nacimos una vez, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero si va a morir 2 veces, es aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. En la segunda, todo aquel que nació 2 veces, va a morir una vez, o quizás ninguna. No sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Sabés que si vos y yo hemos depositado nuestra fe, que creo que sí, nuestra fe en el Señor Jesús, no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte, porque hemos nacido 2 veces. Una, cuando nuestra madre nos nacimos. Y la segunda, cuando nacimos, cuando aceptamos a Cristo. Aquellos que hemos nacido 2 veces, vamos a morir una sola vez. Ahora, si estamos vivos, vamos a resucitar con Él estando vivos, con cuerpo glorificado. Y no vamos a sufrir del daño de la segunda muerte. Esto es lo que quiere decir el final de este versículo, del versículo 11. O sea, la primera muerte es física. La segunda muerte espiritual, que es muerte, es separación. O sea, separación eterna de Dios, separado, echado al lago de fuego, separado. El que venciere a Satanás y persevera hasta el fin no tendrá segunda muerte y va a recibir esa corona. ¿Se entendió? Es claro, ¿no? Lo que dice Juan a través del Señor Jesús. Que no vamos a dejar de recibir esa corona aquellos que perseveramos hasta el fin. Es algo impresionante saber que tenemos una promesa que no todos aquellos que tienen. Y esta es una promesa que la da de su boca, revelándose a Juan, el Señor Jesús a nosotros. Que todo aquel que no que va a una iglesia cristiana, sino que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, Él nos va a dar esa corona, la corona de vida. La salvación, vuelvo, insisto, ya la tenemos asegurada la vida eterna. Pero sabemos que vamos a perder galardones o coronas, ¿no? Estando en la eternidad con Él. Vamos a perder privilegios. Entonces debemos perseverar hasta el fin. Debemos ser fiel en las tribulaciones. Debemos perseverar hasta la muerte. Y la fidelidad que debemos tener al Señor Jesús debe ser intachable, como eran ellos. ¿A quién no le hubiese gustado estar en la iglesia de Esmirna? Que sabía que no tenía ninguna queja, que no tenía ningún consejo para dar a la iglesia, porque era una iglesia perfecta. Tenía un elogio, tenía una exhortación. Y quizás esto es lo que yo quisiera, lo que Dios me puso en el corazón para poder brindar a ustedes, poder decir, Dios de una u otra forma nos exhorta en decir, perseveremos. En los momentos de debilidad, en los momentos que ya no quiero leer más la Biblia, en los momentos que ya no tengo más ganas de orar, en los momentos que ya no tengo más ganas de conectarme, que no tengo más ganas de congregarme, en los momentos, ahí es donde más el Señor dice, no tengas miedo, mírame a mí, confía en mí, no temas. Y te va a dar una recompensa. Todo tiene su regalo, todo tiene su premio, todo tiene su obsequio, y Él la da. Él tiene la corona y se la va a dar a aquellos que perseveramos
hasta el fin. Es algo maravilloso de poder ver en este libro, un libro de revelación, que Dios nos está revelando, que nos dice que seamos fieles, que vamos a sufrir, que no todo el cristianismo es color de rosa. Hay muchos que dicen, uy, a vos te acercás a la iglesia y vas a ver que todo te va a ir bien. No, eso es mentira. El domingo Carlos en la predicación dijo, nosotros somos una iglesia imperfecta. Somos una iglesia de que no somos perfectos, pero somos una iglesia que ama a Dios. Más, menos, con imperfecciones, quizás hay otras que hacen mejores cosas que nosotros, por ahí. Pero somos una iglesia que avanza, que se interesa por el perdido, que ama a los hermanos. Y como dijo en Primera de Pedro, que decía que nosotros debemos perseverar en el amor. Un creyente que tiene el amor nato, de que sale, ¿no? De poder interesarse en la otra persona, eso no viene de la fuerza de uno, viene del amor que viene de adentro. Entonces, debemos perseverar unánime juntos en oración, como dice Primera de Pedro, comiendo con sencillez de corazón, siendo fortalecidos por el Señor, llevándonos. Ahora, qué bueno poder saber que cuando uno pasa por problemas, que pueda estar el hermano mandando un mensaje, llamándolo, animándolo. Ahora, ver que Adriana y Ramón, ahora que tiene este problema con el hijo, con la hija con coronavirus o algún familiar, no vi bien el mensaje, pero que podamos estar ahí presentes, porque ellos están a una cierta distancia, ellos ya grandes, que podamos guiarnos y llevar como esta iglesia, ¿no? De ser fieles, auténticos. Bueno, esto es lo que me gustaría, que quería compartirle con ustedes, y me gustaría poder terminar orando, de poder decir, Señor, encomiendo a ti, que Dios pueda bendecir su palabra. ¿Sí? Así que ahí donde estás, me gustaría que, no sé por lo que estás pasando, no sé cuáles son tus penurias, tus temores, tus tribulaciones, tu sufrimiento. No sé si tenés un hijo apartado, no sé si tenés problemas en tu matrimonio, no sé si tenés problemas con tus vecinos, con algunos hermanos en la iglesia, no sé si tenés algún problema con alguien, pero hoy el Señor Jesús, por medio de su palabra, te dice que quiere tener una relación estrecha, íntima, con cada uno de sus hijos. Y te dice a no temer, a confiar, a mirarlo a Él. Y que Él va a recompensar, Él va a exhortarnos por medio de su palabra. Y Señor, gracias por la iglesia de Esmirna, Señor, que era una iglesia fiel a ti, a pesar de todos los problemas que estaban padeciendo. Ellos aún mantenían firme su mirada en ti y no en las cosas que pasaban. Ellos perdieron todo por amor a ti, Señor. Qué bueno poder contagiarnos de estos creyentes. Señor, te animo a que podamos ser fieles hasta la muerte, que nos ayudes a poder cada día estar firmes en ti, Señor. Guíanos, ayúdanos y bendícenos, Señor. Gracias por Esteban, por Alicia, gracias por Lauri, por Ruli, Señor. Te pedimos que puedas bendecir, también por Sandro y Ángela. Guíalos, Señor, y por aquellos que no se conectan, Señor, que tú puedas poner en su corazón el poder seguir estudiando y meditando en su palabra, Señor. Te damos gracias por todo, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias chicos por estar. Gracias. Los 5 títulos que no los tengo. ¿Fue muy largo? Sí, no. No. Pero tenés